Bueno, vamos a charlar con la diputada del Frente de Todos, Mara Brauer, sobre la ley de alquileres que tanto debate ha ocasionado entre inquilinos, entre inmobiliarios, propietarios, etcétera, etcétera, etcétera. Este mes, por ejemplo, los que tengan que renovar contrato van a pagar 50 y pico %. O sea, si vos pagabas 20 lucas, que ya no existe ese precio, vas a pagar 30 lucas. Y así sucesivamente. Diputada, buenos días. ¿Cómo va? De este lado Pablo y Agostina, un placer. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por este ratito. Diputada, citando sus dichos, que ha sido o tomó un poquito más de relevancia cuando lo citaba Telam, usted planteaba que los corredores inmobiliarios han instalado la idea de que la ley de alquileres perjudica a todos, inquilinos, inmobiliarios y demás actores. ¿Esto es así? De alguna manera sí, porque la ley vigente, que es una ley que no tiene, digamos, que se sancionó en los 2020, en pandemia, que da un plazo de alquiler de 3 años, o sea, ni siquiera se pudo evaluar la aplicación de una ley, porque si vos decís que una ley es mala apenas empieza, porque vos imagínense, los precios de los alquileres estaban congelados por la pandemia. En realidad, realmente esta ley tiene ni un año de vida. Y yo me pregunto, ¿es malo que la comisión ante un contrato de alquiler se le cobre al propietario? Porque es el propietario quien no quiere ocuparse de él mismo, de buscar un inquilino. Entonces le da trabajo a una inmobiliaria para que le busque al inquilino. Entonces esto claramente es beneficioso para el inquilino. El que quiere poner una propiedad en alquiler y no quiere ocuparse de ser él el que se encarga de los temas, le da ese trabajo a una inmobiliaria, ¿no? Diputada, yo planteé un ejemplo cuando la presentábamos, le dábamos la bienvenida, de que, por ejemplo, que el que tenga que actualizar ahora va a pagar un 50% más de alquiler con respecto al año pasado, que esto lo regula el Banco Central. ¿No parece un poco bastante excesivo? Porque no creo que ningún argentino tenga o haya recuperado un poder adquisitivo del 50% más. No, por supuesto, pero ¿eso es problema de la ley de alquileres o es problema de la inflación? Te lo muestro para que la gente entienda. Sí. Los que están en contra de la ley de alquileres quieren volver a antes. Antes, el aumento lo fijaba el propietario, ¿sí? Sí. ¿Usted se imagina en algún propietario que tuviera cobrado menos que la inflación? No creo, claro, no pero creo. Antes, por ejemplo, pero te digo una cosa, quizás, porque ¿qué está pasando en el Congreso? Algunos dicen que hay que derogarla y volver antes, y otros decimos no, hay que mejorarla. Claro, analizar algunos puntos se plantea. Claro, antes vos decís, bueno, es un montón el 50%. Claro. Entonces yo podría decir, modificar la ley y decir que este índice, que es un porcentaje entre la inflación y el aumento de los salarios, sea el tope. Entonces ahí yo estoy de acuerdo, porque si vos conseguís un propietario que te quiera cobrar por abajo de la inflación, que lo pueda hacer, entonces que el índice sea un tope, pero no desregular, porque yo no conozco ningún propietario que te quiera cobrar por abajo, pero si existe, que la ley se lo permita. Ahí sí encontramos un punto para modificar. Bien. ¿Se entiende? Sí, porque lo que estamos escuchando en Cambiemos es derogar la ley. Claro, y derogar la ley, yo te cobro lo que quiero. Y te doy otro ejemplo más. Vos decís, yo estoy totalmente de acuerdo y digo, el problema es la inflación. Vos hoy tenés que, en el primer año se te aplica el índice y tenés que pagar un 50% más, bárbaro. Al segundo año se te aplica el índice y si la inflación siguiera igual, otro 50%. ¿Cómo era antes? El contrato terminaba a los 2 años. Claro. Entonces vos a los 2 años no pagás según este índice, pagás para renovar. Tenés que volver a pagar a la inmobiliaria, antes era así, volver a pagar la comisión a la inmobiliaria. En Buenos Aires era así, En Buenos Aires, claro, eso es lo que por ahí planteamos los del interior, nosotros los del interior. La realidad siempre es diferente a lo que pasa en Buenos Aires, y es lo que nosotros por ahí vemos,
y entendemos, o al menos así nos llega aquí, es que cuando se discute una ley, se discute lo que pasa en Buenos Aires y no tanto en el interior. Por eso nuestro reclamo, a nuestros diputados que nos representan, de que tengan esa fuerza o ese peso, de que algunas leyes están fantásticamente aplicadas, pero para Buenos Aires o el Gran Buenos Aires. En cambio, en el interior, la situación es diferente, la cantidad de alquileres es diferente. Existía mucho más el alquiler entre propietario, sin la intermediación de la inmobiliaria. Bueno, entre otros puntos, ¿no? Que creo que por ahí eso, el diputado o la diputada de Buenos Aires o legisladores cercanas deberían por ahí tratar de entender, ¿no? Sí, no, por supuesto, pero vos date cuenta que la ley que yo estoy defendiendo la hizo Gioja. Yo te pongo ejemplos de acá, eso es verdad, soy una diputada porteña, es el ejemplo que te puedo poner. Después cada provincia regula el tema de cuánto es la comisión, pero concretamente el hecho de que vos renueves cada 2 años en vez de cada 3, te hace que en la renovación, al no haber índice, el propietario te puede volver a poner el monto que quiera. Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Gioja en su ley? Que es muy buena. Dice, bueno, en el momento de la renovación, no es que, como vos bien dijiste, pensemos en un alquiler. Aparte, esta nueva ley dice que el aumento es en base al primer alquiler. Sí, entonces correcto. vos, el primer año pagás 10.000. Sí. Al otro año, siempre ponerle que la inflación fuera el 50%, ¿no? Entonces, al primer año pagás, cuando entras pagás 10.000. Al otro año pagás 15.000, al otro año pagás 20.000. Claro. Y así son los 3 años. Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, perdón, al cuarto año, si siguieras con la lógica de la ley vigente, la ley no lo contempla, ¿no? Vos decías, bueno, en vez de 20 pasás a pagar a 25. No, pero no es así, porque no está regulada la renovación. Entonces todo el mundo, al cuarto año, tiene un aumento del 100%. Claro. Obviamente que depende, no es lo mismo Ushuaia, donde hay una clara tensión de competencia con el turismo, ahí hay otra complejidad. Pero el tema que vos tengas renovación cada 3 años te da estabilidad y te da menor arbitrariedad en el monto del aumento. Ahora, ¿qué dice Gioja? Bueno, podemos discutir, la ley dice, la propuesta de Gioja es, bueno, ante la renovación se vuelve a aplicar el índice y te pueden poner un 10% más, pero no un 300% más. No sé si es complejo. No, pero se entiende, y está bueno explicarlo, diputada, porque hay muchos inquilinos que no entienden y muchos inmobiliarios también se aprovechan de esto. Lo que por ahí se plantea, tengo entendido yo, es que de analizar puntos, por ejemplo, el del aumento, lo de los 3 años. Por ejemplo, a mí me parece fantástico lo de los 3 años. Me parece ese punto de que el alquiler sea al menos por 3 años, me parece un punto fantástico. Le transmito algunas preguntas de los oyentes que dicen, dale. Las condiciones antes estaban fijadas desde el principio, vos podías elegir si firmar o no este acuerdo, hoy no te da esa posibilidad. Siempre te da vos decís porque se determinaba... Claro, el aumento. Bueno, pero a ver, si a vos te ponen un plan, si se desregula, ¿sí? Entonces en la desregulación perfectamente el acuerdo puede ser que cada 3 meses se fijará el aumento correspondiente. Claro. Y con un índice de inflación del 50%, nadie te va a poner, si te lo ponen, primero lo podés dejar abierto, y si te lo ponen en el contrato, no te van a poner, por ejemplo, como era antes, en general se usaba poner 15% semestral, ¿sí? Sí. Hoy tenemos eso en 2 meses. Hoy nadie te pondría eso. Claro. Y así todo, si tuviéramos un pizarrón, yo te podría demostrar cómo con la ley anterior y manteniendo ese 15% que nadie te lo mantendría ahora, semestral, te da más, porque antes era no en base al precio inicial, sino acumulativo. Entonces, si vos lo haces acumulativo, el aumento, en lugar del precio inicial,
y a la vez cortás el vínculo a los 2 años, ¿sí? Sí, entiendo. Y la regulación es que el que paga a la inmobiliaria es el inquilino, te da exactamente 6 meses más de alquiler en el monto, ¿sí? Porque es que también lo que nos pasó con la pandemia y todo es que las personas tienen la memoria de antes. Entonces vos te encontrás que estuviste congelado. Claro, esos 2 años. Sí. Estuviste congelado durante la pandemia. Tenés en base a precios de hace 2 años. Claro, este 50% fue un escándalo, pero no es culpa de la ley. Porque si vos haces la cuenta, que por supuesto, yo lo que le propongo a la persona que hizo esa pregunta, que haga una cuenta en base a esta ley por 3 años y en base a la ley vieja por 3 años. Bien, ¿sí? Claro, y ahí que saque el equivalente. Y ahí te va a dar que con esta ley estás más beneficiado. Yo te digo porque he hablado con todas las asociaciones de inquilinos y hacen ese número. No hay ninguna asociación de inquilinos, asociación de inquilino real, que existía antes de esta discusión, porque después aparecen las que se inventan ahora para esta discusión, que te dicen que esta ley es peor. Lo que no significa, por eso lo estamos discutiendo en el Congreso, que podamos rever un montón de cosas, detalles, como por ejemplo esto. Vos decís, pero yo le podría contestar a esta persona, bueno, pongamos que el índice es el tope, entonces si vos podés acordar por menos de ese tope, que nadie te lo prohíba. Claro. Entonces está bien, esta persona, hacemos los números, ponerle que yo no estoy, a esa persona según el régimen de su provincia le da que, en otro esquema le daría menos. Bueno, pongamos que el índice es el tope, pero nunca saquemos el tope, porque si no, te vas a encontrar con que mucha gente se va a perjudicar. Diputada, ¿usted cree que se puede llegar a dar la modificación de la ley en estos puntos que se han planteado y teniendo en cuenta las discusiones que han comenzado el día martes? Bueno, yo lo que digo es que nosotros vamos a modificar la ley. No derogarla, sí modificarla, esto es importante. No, por eso. Yo no estoy de acuerdo con derogar, yo estoy de acuerdo con modificar. Y ¿por qué? Aparte porque es mi deber, porque salgo en todas las radios para decirle a los inquilinos fundamentalmente y a los propietarios, pero los inquilinos que son los más preocupados, estudien bien los números, no se coman la curva de pedir deroguen, porque antes estaba mejor, porque te pueden terminar mucho peor. Claro. Diputada, queremos agradecerle por este ratito y a mi entender lo que falta es esto, ¿no? Explicar bien los detalles, que se puedan entender, que el inquilino, que la inmobiliaria, que el propietario entienda bien los puntos y no se quede con una sola postura, escuchar absolutamente todos los puntos. Exactamente, y hablando de propietarios, porque los propietarios también, primero que tenemos que pensar que hay distintos tipos de propietarios, ¿no? Está la persona que tiene un solo departamentito en alquiler, el típico ejemplo que heredó de alguien, y están los grandes desarrolladores que tienen 100, 200. Lo que pasa es que la gente no piensa en eso porque nadie conoce, excepto el que se mueve en un ambiente de ricos que seguramente no es inquilino. No tenés amigos que tienen 100 propiedades, pero sepan que el mercado está dominado por grandes propietarios de muchísimas propiedades. Como pasa con los precios y demás, que son grandes cadenas que manejan 2 o 3 y que entre ellos se van sentando a asegurarse diferentes acciones. Y en la ley de Gioja, ¿qué dice? Si vos digamos, si un jubilado, después está este tema, esta ley nos perjudicó porque hay que registrar en la FIP el contrato de alquiler. A ver, un jubilado, si lo registra, digamos, eso también es provincial, yo sé por provincia de Buenos Aires, de capital, no sé cómo es en San Luis. Si vos tenés una única propiedad en alquiler, no pagás ingresos brutos. Entonces, registrarlo no te perjudica. Ahora, si vos tenés 100 y lo registras en ingresos brutos, lo más probable es que sí te haga pagar. Y bueno, todos pagamos ingresos brutos por los negocios que hacemos, digamos, o por los servicios que brindamos. Entonces, igual la ley de Gioja prevé que si una persona pone en alquiler los primeros 15 años, no paga bienes personales por esa propiedad. Y bienes personales, lo registres o no lo registres en la FIP, si la casa está a tu nombre, igual la pagás. No, obviamente, tenés que pagarla. Entonces,
Diputado, una pregunta más de las tantas que hay. Nos dicen por acá. En San Luis lo que nos pasa a muchos es que, por ejemplo, no podemos hacer depósitos, sí o sí nos exigen el pago en efectivo. ¿En el resto del país es igual? ¿Se puede hacer algo con esto? Sí, claro, es igual en todo el país. Claro. El depósito tiene que ser en cuenta bancaria, Sí. como los salarios se tienen que pagar en cuenta bancaria. No, perdón, por ahí los no se entendió, disculpe, diputada. Es que nos dicen de que en muchas inmobiliarias de acá de San Luis, por ejemplo, no les permiten que le hagan transferencia. Por ejemplo, yo soy inquilino, ¿no es cierto? Sí, lo entiendo. Y no les permiten o no se lo aceptan. Les piden que por favor se vaya a hacer el pago en efectivo. No le permiten. ¿A qué se debe esto? A que violan la ley y quieren que nadie controle las ganancias. Entonces ese tipo que tiene 100 propiedades en el... Vos, no sé cuánto cobras en la radio, si cobras más de 170.000, pagás impuesto a la ganancia, ¿no? Ponele, vos tenés un sueldo de 180.000 pesos, claro. Pagás impuesto a las ganancias. Ese tipo que alquila 100 propiedades y que gana 400.000 pesos por mes, si elude el impuesto, porque vos le pagás en efectivo, por eso no te dejan pagar en efectivo, para eludir impuestos. Sí, definitivamente. Están violando la ley. ¿Y esto está regulado? Porque no conozco... Esto está prohibido por la ley. No, obviamente, digo, ¿está regulado dentro de esta ley? En la ley vigente dicen que los contratos se tienen que pagar bancariamente, pero no lo cumplen. Claro. Por eso también la quieren derogar. ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo? Porque hay mucho lavado. Estas personas que tienen 100, 200 departamentos, hay mucho lavado también ahí. Hay gente que sí, que la hizo trabajando, pero hay mucha gente... Es decir, toda persona que no quiere declarar lo que hace, como por ejemplo no quiero declarar que alquilo vivienda, no quiero declarar todo esto, es porque no quiere pagar impuestos. Y yo entiendo que la persona que tiene un solo departamento, que le ayuda a llegar a fin de mes, no quiere pagar ciertas cosas y está bien. Por eso está en la, en la ley de Gioja, ayuda a que las personas que declaren los bienes paguen menos, y fundamentalmente, y esto ya te digo, es provincial, claro. Por ejemplo, no pagar ingresos brutos. Claro. Bueno, ¿y qué puede hacer el inquilino? Por ejemplo, diputada, el inquilino... ¿Me dejas un segundito? Sí. Dame un segundito. No hay problema. Estamos charlando con la diputada nacional Mara Brauer, haciendo referencia a la ley de alquileres que ha generado muchísimo debate. Hay un planteo. Ahí está, diputada, ¿nos escucha de nuevo? Le decía, ¿qué puede hacer el inquilino? Tratamos de ayudar al inquilino. ¿Qué puede hacer el inquilino que dice, che, yo quiero hacerle transferencia porque por donde vivo o lo que sea, se me complica ir al banco a sacar dinero, no quiero andar con el dinero por la inseguridad, no quiero andar con 30, 40, 50.000, que es lo que vale el alquiler, quiero hacer una transferencia directamente, pero le quiero hacer la transferencia y la inmobiliaria no me la quiere aceptar. El inquilino, ¿qué debe hacer? ¿Qué puede hacer con eso? Bueno, el inquilino debería denunciar esto. Es verdad que desde que se sancionó esta ley, el Estado no generó lugares accesibles para que la gente pueda denunciar las irregularidades y que esa denuncia no termine en que el inquilino, el propietario, no la renueve o tener problemas, sino que el Estado lo proteja. Claro. Ahí hay una falla del Estado. Claro. Es más, te agrego otra cosa. El inquilino, si el contrato está inscrito y paga de modo electrónico, ese monto es deducible del impuesto a las ganancias. Claro. Cuando el propietario no inscribe el alquiler, no te deja, o la inmobiliaria no te deja pagar por vía bancaria, te está perjudicando, no solo en que te pueden afanar en el camino, sino en que vos puedas deducir del impuesto a las ganancias. Diputada, y cuando se analice o se analicen los puntos de la modificación, ¿no se puede tener un amparo o agregar un puntito más a la discusión para que el inquilino sea protegido en este punto? Decir, bueno, si yo, o que el inquilino tenga la opción de elegir contrato previo, como sea, yo te voy a hacer transferencia y si quiero puedo elegir o transferencia o darte el dinero en mano, que también se pueda cuidar al inquilino desde ese lugar. No, porque lo que pasa es que, ¿por qué dinero en mano? Argentina está, como todos los países del mundo, las operaciones tienen que estar bancarizadas, porque esa es la forma que el Estado tiene del control del flujo de dinero. ¿Sí? Claramente.
Entonces, la ley a ver, nadie te puede pagar un salario, excepto que te lo paguen lo que vulgarmente se llama en negro, el salario tiene que estar bancarizado. Claramente. Entonces, la ley actual protege al inquilino, como la ley de defensa al consumidor protege al consumidor. Ahora después está la eficiencia del Estado en esa protección. Claro, que no existe que es lo que en la también realidad. falta. Sí. Diputada, queremos agradecerle este tiempo, este ratito, y bueno, obviamente muchas consultas tenían que ver con la audiencia. Gracias por ayudarnos a entenderlo. Un placer y hasta la próxima. Bueno, les mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. La diputada nacional Mara Brauer charlando con nosotros. 11 de la mañana, 15 minutos. Noticias, pausa. Hasta las 3 estamos. 24